Bueno, buenas tardes a todos. Me presento, soy Pablo Roviralta y a todos los que nos acompañan va un cordial saludo. Esta es una nueva actividad de la Fundación Tejido Urbano que hemos denominado Experiencias. Y antes les voy a recordar un poquito cuál es nuestro propósito como organización. Lo nuestro es alertar y combatir los problemas habitacionales del área metropolitana de Buenos Aires. Enorme conurbano, 37% de nuestro querido país, y que tiene problemas muy parecidos a los de todos los grandes conurbanos. Soy arquitecto, para quienes no me conozcan. Lo que procuramos desde Tejido es trabajar por un hábitat mejor, es decir, ver la manera de que el marco de las ciudades en las cuales viven todos nuestros compatriotas sea un marco más humano. Quiere decir que el hábitat le permite hacer al hombre todo lo que el hombre puede ser. Para eso sabemos que no alcanza lo técnico constructivo, tenemos que hablar de alguna forma una espacialidad suficiente, y ahí indirectamente hablamos de hacinamiento, y hablamos de cómo cada una de las familias accede a los bienes públicos que las ciudades tienen previstos. Argentina es un país particularmente urbanizado. Y ahí hablamos de los servicios, hablamos de la seguridad, hablamos de la educación, hablamos de la salud, hablamos de sus espacios verdes. Al fin de cuentas, es todo un entorno de esta vida urbana que tiene que estar en condiciones de lograr que el hombre sea todo lo que puede ser el hombre, es decir, que lleve a cabo su proyecto y que, de alguna forma más política, nosotros podríamos denominar ciudadanía. El ciclo de experiencias pretende ser como un puente entre estos problemas habituales que vemos en la vida urbana con las disciplinas que los atienden, que va mucho más allá de la profesión de arquitectos. Consideramos desde Tejido como algo imperioso que todos nos hagamos cargo de una pequeña parte del bien común, que todos, desde los lugares en los cuales nos desempeñemos, atendamos a ese marco en el cual se desarrolla la existencia. Veamos la forma de que ese pueda ser un marco en el que el hombre logre su proyecto. Hoy le toca el turno al cuidado de la salud y al medio ambiente, que me gusta explicar lo segundo como la salud del futuro, ¿no? Si no cuidamos hoy el medio ambiente, estamos hipotecando la salud de nuestros hijos, de nuestros nietos, de quienes nos sigan. Y para eso hemos llamado a un gran expositor, que es Nicolás Wertheimer, que estuve a punto de llamarlo doctor, les confío, y que hubiera sido un reduccionismo. A veces pensamos que ese título que logramos de jóvenes es como una especie de corsé que tenemos que arrastrar por la vida, como si fuese un yugo pesado que nos caracteriza, es como que nos falta algo si no explicamos qué estudiamos a los 17 años, ¿no? Y en realidad yo creo que uno es su aprendizaje, y me resisto a pensar que uno se concluye o se acaba cuando le dan el diploma. El perfil de Nicolás me viene a propósito, en este caso, porque su aprendizaje fue acelerado y un tanto ecléctico. En cierta medida nos podemos estar pareciendo. Estamos ante un médico que al girarlo un poco parece un educador, pero que si le damos una vuelta de tuerca ya parece un emprendedor. Y que si lo miramos más fijo, nos recuerda a un sanitarista, diciendo consejos muy simples. Tenemos grandes sanitaristas en nuestro país que decían cosas muy sencillas. Y que si volvemos a buscarlo, nos damos cuenta que no es un estudioso
perdido en una biblioteca y que publica trabajos complejos, sino que es una figura que se ha comprometido con cambiar esa realidad que conoce y que observa desde estos distintos puntos que yo le fui mencionando, y al punto quiere cambiarla que de a ratos lo podemos ver como un predicador. He tirado acá 5 o 6 aristas de la personalidad de Nicolás, y ahora, después de definir su perfil, con gusto voy a leer su currículum, ¿no? Nicolás es fundador del proyecto que nos reúne, que se llama Agua Segura, Proyecto Agua Segura, que es una empresa social que acerca soluciones concretas al problema del agua, ayudando a gobiernos y corporaciones a aumentar su impacto positivo en el medio ambiente y en la sociedad, y desarrollando e implementando proyectos sustentables que cuiden este recurso. Pero también es profesor, y en este sentido vamos en línea con el currículum. Está dando clases a tiempo parcial en la Universidad Torcuato Di Tella sobre nuevas economías, sobre la cual probablemente vamos a detenernos a lo largo de su charla, o en las preguntas que vienen después. Se especializó en la Universidad de Pensilvania, dentro de su profesión, y un tema muy, muy concreto sobre temas cardíacos, cirugías y traumas relacionados a este tema. Y también estudió en el Karolinska Institute, que está muy cerca de la ciudad de Estocolmo, y se especializó también en cirugía general. Y también lo que al inicio parecía ser que iba a ser su sayo, digamos, su gran calificativo vital, que está titulado de médico, ¿no? Nicolás se graduó en la Universidad Austral, en Buenos Aires, como doctor en medicina en el 2013, lo hizo con honor, con muy buenas notas, y también dice el currículum que todo esto lo hizo en 31 años, que me parece algo bastante importante mencionar. Nicolás va a tomarse unos 30 minutos para explicarnos qué aprendió en estos 31 años y por qué hace lo que hace. Y luego daremos paso a las preguntas, algunas ya nos han mandado, y si no, las pueden enviar por mail a experiencias@tejidourbano.net. Nicolás, gracias por estar con nosotros en este ciclo de experiencias bastante nuevo de la Fundación Tejido Urbano, y te escuchamos con mucha atención. Gracias, Pablo. Muchísimas gracias. Paso a compartir mi pantalla un segundito y se ve bien, ¿verdad? Muy bien. Bueno, que ya de antemano, antes de incluso conectarme, sentí que este era un momento diferente. Sentí que era una charla. Todos los días tengo tal vez 4 o 5 horas de Zoom de base, y dije, se viene algo distinto. Y así también lo pensé, te agradezco, me perdí en mi propio currículum, y eso es un poco lo que vengo buscando día a día desde hace ya varios años, incluso antes de elegir medicina. En este caso, esta oportunidad, esta experiencia, esta conversación la planteé diferente, y voy a ver cómo me sale. Empiezo muy social y toco un poco de mi camino, y después entro en mi historia más puntual. A los datos, la foto que les estoy mostrando es del impenetrable chaqueño en Argentina. Eso se conoce como Madrejón, que es una fuente de agua estancada, probablemente acumulada de la lluvia, que se comparte con distintos animales y diversos, y las comunidades linderas, y generalmente requiere de caminatas para ir a accederlo y de cargarlo y exponerse a amplios riesgos, principalmente niños y mujeres, que fue con lo que me fui encontrando mientras fui profundizando, para hablar de números así globales, que incluso lo publican diversas organizaciones, para empezar las Naciones Unidas. Y más de la mitad de la población mundial no tiene acceso a saneamiento, y
de eso la mitad, o sea, un 20 y pico, 25% de la población mundial no tiene acceso a una fuente de agua mejorada. Entonces están exponiéndose a lo que en Latinoamérica, por ejemplo, es la segunda causa de muerte en menores de 5 años, y a nivel mundial es altamente impactante también. De las instituciones de salud, que es de donde vengo, básicamente 2 de cada 5 tienen acceso a agua y saneamiento, el resto no a nivel mundial. Y en nuestra población, si lo saco del ámbito de salud y lo llevo a Argentina nada más, recién hace poco se hicieron, esto lo conté hoy justo, que hace poco se hicieron públicos datos ciertamente más certeros, de que el 17% de la población no tenía acceso a agua tratada en su hogar, porque antes el país ha publicado, cuando yo empecé, incluso he recorrido el mundo y me decían, ¿lo trabajás en temas de agua en Argentina? Si tienen 90 y pico % de cobertura, mira, no según la foto que te estoy por mostrar de los viajes que he hecho, y recién hace poco se ha publicado que el 17 y pico % de la población no tenía acceso a agua, la mitad no tiene acceso a saneamiento, y del saneamiento o de los efluentes del agua ya utilizada, sea por la industria o doméstico que sea, la mitad de eso recogido no es tratado y es devuelto al medio ambiente así como está, y muy poquito porcentaje es reutilizado. Para que se den cuenta, en Europa se están hablando de estándares de que tiene que ser obligatorio reutilizar el 80% del agua que ya se ha consumido, para que entendamos un poco la importancia de eso. Y a mí estos números me volvieron loco, pero no desde ese lado, el lado de los antibióticos, los antiparasitarios, y las horas, que tenían un impacto económico muy alto, estudiado por las Naciones Unidas, de que $1 invertido en agua para prevenir me llevaba directamente al libro de microbiología, a esa pequeña región donde decía rotavirus, enterovirus y demás, y cómo ellos eran los pequeños enemigos invisibles a los ojos que generaban estas complicaciones tan grandes que se trataban en provincia de Buenos Aires, en hospitales, en salitas que he recorrido y demás, y números como que el 50% de las camas del mundo están ocupadas por temáticas relacionadas al agua y saneamiento. Así como el 50% del problema podría ser eliminado, o sea, no tendríamos que hablar de esto en la mitad del tiempo, ponele, si el lavado de manos fuese un hábito común y corriente en la población mundial. Entonces, seguir recorriendo este viaje, les muestro un poco más de fotos y ahora voy a cómo llego acá, pero estas son algunas otras realidades: el consumo de agua de lluvia, el famoso tacho de maíz, el tacho azul, y el agua que se saca para consumir en una escuela o en un hogar, de asentamientos informales, tal vez más periurbanos. En algunos lugares urbanos se ve también, pero principalmente en nuestra ruralidad dispersa, que caracteriza a nuestro país principalmente. Y esto, cada vez que lo vi fue impactante, pero como médico fue el ver el punto de partida. Hasta ese momento para mí ese era el punto de partida de por qué yo estaba encontrándome con tantos temas en el hospital como médico clínico de alguna forma, ¿no? O visitando las camas de pediatría y demás. Y yendo un poquito más a lo profundo, esto lo he el impenetrable desde el lado más salteño, por ejemplo, y sacar agua de napas, y nuestras tierras que tienen también estos contaminantes microbiológicos, producto del movimiento de las placas tectónicas. Y bueno, fanatizado yo por la geología, veo que termina impactando en el agua también y en la salud de niños, niñas y adultos que están acostumbrados a consumir agua de un aljibe, con ese tacho de pintura, así como viene y así como va. Básicamente, ese fue el inicio de una búsqueda en paralelo a estar acá. Estar frente a un estetoscopio, guardias 36 horas sin parar, en el hospital de Vicente López o en Karolinska, en donde se entregan los premios Nobel de Medicina, utilizando las tecnologías más avanzadas para cirugía, que ni siquiera las he visto acá todavía, de cómo a nivel tridimensional se podían localizar ciertas metástasis, por ejemplo, en el hígado, y las lográbamos quemar con una técnica muy poco invasiva, o viajar directamente a Filadelfia tratando de encontrar mi camino, que
empieza desde antes de mis 17 años, cuando tenía que elegir medicina, tratando de encontrar ese propósito de cómo agregar valor en la sociedad y en el medio ambiente. Ese párrafo del rotavirus, y yo buscando en el mundo cómo ejercer ese conocimiento que me apasionaba, y por eso me fue bien en la carrera. Cuando entro a Filadelfia, que es donde la gente estudia grandes negocios, en la escuela de Wharton, yo estaba en el hospital haciendo esto, que subiéndome un avión, yendo a buscar un paciente con un caso de infarto de corazón y tratándolo, viendo casos de trauma y violencia, y entender qué cantidad de problemas había, hacia dónde podía dirigirme, así todo, estando ahí, validando el título para estar en Estados Unidos y estando en los lugares más prestigiosos gracias a mucho esfuerzo. Decidí volver acá, y en eso de volver a Buenos Aires, volver a casa, elegir un hospital que era simple a la hora de... Mis compañeros, por ejemplo, me decían, ¿por qué elegiste este hospital, esta residencia, donde podrías estar en un hospital muy prestigioso y demás por el puntaje, qué sé yo? Y yo quería conocer bien territorio, y recibimos pacientes de toda Latinoamérica que venían especialmente a atenderse y a la provincia de Buenos Aires, y ahí empecé a vivir un estrés que tal vez si no lo hubiese vivido en otro lado, mientras buscaba mi camino, no hubiese jamás encarado el mundo del agua, de alguna forma. Ahí vi de nuevo el mundo de la higiene y el saneamiento impactado en la salud de los pequeños y de los adultos también, de la mala calidad de agua. Volví a ese párrafo en el libro de microbiología, y el estrés extremo de las guardias, del imparable cansancio al que se expone el médico, particularmente en épocas como estas, que está, digamos, en tendencia a charlar de ese extremo, podemos decir, sufrimiento al que nos exponemos los profesionales de la salud. Fíjense que dije, nos exponemos. Decidí encaminarme y buscar. Y cuando busqué, que es algo raro, porque mis compañeros y ya estamos tan en el tren de la medicina que no logramos soltarlo, busqué igual y busqué en Google qué estaba cambiando el mundo. Y esto fue, creo, por el puro sometimiento a ese estrés extremo. Y encontré esta foto. Cuando busqué en Google, busqué qué estaba cambiando el mundo, porque claramente no me terminaba de encontrar en ese día a día, en esa forma de ejercer mi carrera. Entonces, básicamente, esta foto me mostró una oportunidad. La oportunidad que vi fue la mala calidad de agua, la asocié directamente con todo lo que había vivido en el hospital y todo lo que había vivido en la carrera de medicina, que desde el primer año pude recorrer los asentamientos, digamos, informales de todo nuestro país. Entonces, cuando logré asociar esa foto a eso, me puse a investigar qué era ese tubito. Ese tubito básicamente luchaba contra esos microbios que yo había estudiado. Permitía filtrar todo lo malo que tenía el agua, y que me llevaba a ser un médico de guardia y usar antibióticos y demás cuando sabía que se podía prevenir. Puntualmente investigué, y la Organización Mundial de la Salud ya estaba estudiando qué hacemos frente a la crisis del agua, y decía, podemos hervir el agua, podemos lavarnos las manos o podemos filtrarlo con esto. Pero no terminaba ahí. Este diseño mágico, en este tubito que permitía eliminar un montón de enfermedades, estaba dentro del marco de lo que se conocía como una empresa social. Y lo dejo ahí porque me quedó picando y lo voy a retomar un poquito más adelante. ¿Qué será esto de una empresa social, de diseñar productos para eliminar soluciones que están atacando la salud pública? En ese sentido, no paré hasta que tuve esa tecnología más grande, digamos, dispositivos que podía llevar a instituciones escolares, que a nivel escolar los datos son bastante tristes también, de la cantidad de escuelas que tienen acceso a agua a nivel global. Cuando he recorrido cada rincón de nuestro país, no solo visitando las provincias, sino los sectores públicos, y es difícil saber cuánta gente no tiene acceso a agua segura y dónde están. Las escuelas rurales, que están generalmente en los nichos de mayor vulnerabilidad y mayor dispersión, tienen los problemas más graves respecto a esto desde el punto de vista de acceso a soluciones. Y
me juntaba con gente que había mapeado el país entero y me decía, "Mira, te puedo asegurar que hay 5.000 escuelas que no sabemos dónde están y que están tomando agua no segura". Seguí buscando, pero lo primero que hice fue meterme con esa tecnología en el lugar más, digamos, accesible y al mismo tiempo vulnerable que encontré, y más dispuesto a colaborar, que fue una comunidad de pueblo originario en Chaco, sobre la Ruta 14, una población que tenía una 10, 20 escuelas rurales. Empecé por una, y fui casa por casa recorriendo. Esta es la calidad de agua que sacaban de la bomba, que era de baja profundidad, y al frente a lo que se sometían. En ese caso, lo primero que hice fue filtrar esa fuente de agua con la tecnología que había encontrado en Google, así de fácil, y habiendo viajado miles de horas, 20 y pico de horas, habiendo dormido en esa escuela, habiendo recorrido casa por casa, al día de hoy, la experiencia más mágica que tengo de haber recorrido ese lugar fue el vaso de agua transparente, a partir de ese vaso de agua turbia que logramos filtrar en ese momento. Y a partir de ahí un camino inmenso sobre las tecnologías, o la tecnología que puede llegar a solucionar esta crisis. Y ahí va mi camino del qué hice, de qué fui caminando. Me paré adelante de clases, en el caso es guaraní, pero he recorrido comunidades que ni siquiera hablan español, he aprendido palabras en wichí, en guaraní, en huarpe. Me he recorrido todo nuestro norte, noreste, noroeste, el centro, digamos, he visitado mucho y he trabajado con herramientas como el microscopio, que lo usaba para ser ayudante en biología molecular, y lo usé para mostrar los parásitos del agua que se podían ver claramente cuando lo extraíamos de los filtros que estábamos usando para filtrar el agua, o de las fuentes de agua crudas directamente. Y a partir de ahí empecé a entender el valor de la educación, que ahora se conoce en el marco se llama WASH en inglés, con las siglas WASH, que básicamente representa el agua, la higiene y el saneamiento. Y ahí se empezó a enmarcar más el qué hacer, porque la tecnología claramente había revolucionado lo que yo sentía que tenía que hacer, tenía que trabajar sobre el punto de partida, y como les dije antes, ese dólar invertido, y ahora lo retomo, equivale a $34, más allá de las muertes cada 2 minutos que hay de un niño en el mundo por temáticas de agua. Esos $34 se impactan en un ahorro económico global por cada dólar invertido, por evitar ambulancias, hospitalizaciones y diversos elementos farmacológicos y de personal y demás. Entonces, el impacto era inmenso y decidí seguir trabajando. Ahora me encontré con algo más. Como ven ahí en ese pizarrón, así como también me pasó en Formosa, cuando estaba explicando el ciclo del agua, me di cuenta, este fue mi viaje personal, y tal vez un hidrogeólogo me dice, pero claramente tuviste que haber empezado por ahí, o un empresario después me va a criticar también con mucho conocimiento de causa, pero esto fue lo que me ha pasado. Estaba explicando la fuente de agua, y entendí que no empezaba el problema en ese vaso que les mostré al principio, o en ese tacho de maíz azul que acumulaba el agua de lluvia y se vuelve turbia, y se consume con virus y con bacterias y con parásitos, y eso termina con una hospitalización o con una desnutrición, malnutrición, baja talla, falta de absorción de nutrientes, sino que empezaba antes en el medio ambiente. Y cuando me doy cuenta que empieza antes en el medio ambiente, recién hoy les puedo contar algo que me vas a decir, me estás haciendo pasear desde libros de medicina, datos de las Naciones Unidas, pero creo que hace falta que hagamos todo este recorrido, porque fue lo que fue pasando en mi mente, y mostrarles una imagen como esta. Que básicamente esta imagen lo que representa son las distintas fuentes de carbono que estamos liberando a nuestro medio ambiente, a nuestra atmósfera, usándola como si fuese una cloaca, ya que hablamos de agua, y liberando este CO2 al medio ambiente, como si fuese basura, básicamente, como un desecho, como un residuo, y lo liberamos a través de industrias de transporte, diversas herramientas logísticas, industriales, agroindustrial, lo que sea. Man-made, hecho por el hombre. Estamos de a poquito generando
tanta carga global de CO2 que aumenta la temperatura de la Tierra. Y cuando aumenta la temperatura de la Tierra, una de las cosas en las que impacta principalmente es, o que se conoce como cambio climático, es en el agua. A nivel concreto, hay dos grandes cosas que pasan. Una, claramente se altera y empiezan a ocurrir inundaciones, que no tienen solo que ver con el cambio del ciclo del agua a nivel de que aumentan las tormentas, aumentan los desastres naturales desde un punto de vista de mayores flujos de agua atmosférico por mayor evaporación, porque aumenta la temperatura de los océanos, sino que también, y se ve en la mala calidad de agua que ya pudimos ver en algunas fotos, por los desmontes para el trabajo agrícola, que generan una mala calidad de agua local y una menor absorción del recurso también en esa zona. Entonces impacta tanto en la sociedad como en el medio ambiente, como esa escuela que va a tener una peor calidad de agua, la agricultura no va a funcionar tampoco. Y esto pasa tal vez por no pensar a largo plazo, nos dimos cuenta tal vez tarde, tal vez no nos importó, no es el caso. Lo que yo les quiero mostrar es charlar de con lo que me fui encontrando y cómo de repente querer trabajar sobre un vaso de agua no alcanzaba y había que viajar hacia ese medio ambiente y entender ese porqué. Que también se puede, estas son todas fotos que saqué de una iniciativa muy fuerte que tiene un vicepresidente de Estados Unidos llamado Al Gore, que hace una presentación fuerte sobre cambio climático con muy buen fundamento y buenos datos. Esto granizó en Córdoba, y miren lo que pasó, que yo tuve la suerte de ir con el glaciar de Uppsala, y las distintas consecuencias que tiene el aumento sobre lo que es el ciclo del agua, ¿no? El aumento de la temperatura sobre el ciclo del agua. Entonces, claramente, algo yo tenía que hacer acá, y porque me impactaba mucho que me sentía responsable de alguna forma, así como tal vez me sentí igual de responsable cuando leí los parásitos que afectan en los distintos casos de malnutrición y a toda la familia de repente, porque son muy fáciles de contagiar en poblaciones más vulnerables. Tal vez una diarrea en un lugar urbano de gente más contenida por el sistema sanitario pasa desapercibida, pero es la vida de una persona en una zona dispersa o sin acceso a algo sanitario. Entonces de repente estas fotos, como decir lucha contra la desertificación y la sequía, pasaba a hablar del mismo capítulo del que yo estaba hablando, y bueno, básicamente me puse a plantar árboles, no es chiste. Dije, algo tenemos que hacer al respecto de esto también, y cómo de repente el árbol pasa a ser una representación del trabajo que marcaba mi propósito. Esto juntamente Inot es en Wichí, es agua, es un cacique que fue uno de los desafíos, trabajar con comunidades originarias fue una de las puertas más mágicas que se han abierto desde que empecé a recorrer este camino, pero haberles contado un poco del qué, porque tampoco uno puede, son varios años de mi qué, digamos, que viene desde antes siquiera de haber elegido medicina. Empecé a orientarme un poquito más al cómo, y se los voy a contar ahora, que es esta parte más institucional que se enmarcó en Agua Segura. Y que Agua Segura me trasciende. Agua Segura es un equipo, Agua Segura es una empresa social, como dijimos, y ahora les cuento qué creo que eso significa. Un concepto que es un emergente, que ni siquiera se termina de establecer, y es un equipo y está expandiéndose y me trasciende en su totalidad. La institución es el vehículo que me recibió para empezar a trabajar sobre la crisis del agua en el 2015, y que hoy ya fortalecido decide embarcarse en todas estas soluciones con un propósito muy similar con el que he empezado. Y les cuento por qué empresa social. Empresa social hoy la entiendo, y de eso doy clases, y me divierte porque mis alumnos me dicen, no me dijiste nada concreto cuando trabajamos esa definición de empresa social. Y yo les dije, mire, me parece perfecto porque no hay nada concreto. Porque de repente un premio Nobel de la Paz, uno de los referentes de emprendimientos sociales, un emprendedor social casi que por definición, como Yunus, reconocido por Ashoka, una de las grandes instituciones de emprendedores sociales a nivel global, define una empresa social de una forma que otros definen de otra, que Harvard lo define de una manera, Stanford de otra, cada librito de repente tiene su propia definición, y me parece que es parte de esta transformación que están haciendo las economías, que tal vez las industrias generaron
un daño por haber pensado tal vez solo en el profit, solo en la ganancia. Las ONGs vinieron a ayudar para compensar ciertos daños que se estaban generando a nivel social o ambiental, y empezó cada uno a seguir su camino, tal vez a nivel histórico, y las empresas sociales están buscando unir ciertos puntos, tanto el del sector público como los intereses del sector privado per se y tradicional, como el del sector social, y venir a ubicar esta figura que tiene un poco de cada uno, que busca utilizar esas herramientas del mercado. Pues miren esto, uno de los estudios de unas organizaciones que defienden a los emprendedores sociales, te muestran como dos o tres pilares. Uno es la filantropía a nivel global, que en datos que doy en clases es, por ejemplo, el 2% del Producto Bruto Interno de Estados Unidos se usa para acciones filantrópicas. El resto se mueve en el mercado, el 98%. O, por ejemplo, esto es a nivel global igual, que el Impact Investing, que es básicamente las inversiones, pues nació la figura del inversor de impacto, que es aquel que busca destinar su economía, su capital de inversión a empresas sociales que justamente buscan la rentabilidad económica, pero la rentabilidad social y ambiental al mismo tiempo, que tienen un propósito, podemos decir, mixto, o mejor, como me gusta mejor dicho a mí, integrado, y que son poquitos también. Fíjense que todavía no hay tanta inversión de impacto, a pesar de que, por ejemplo, con el Great Restart o Reset que acaba de lanzar el Foro Económico Mundial, tienden a que toda la inversión global tienda a tener cierto marco ambiental, social, al mismo tiempo que económico, y que se trate de no solo hacerlo de manera sostenible, digamos, dejar el medio ambiente o la sociedad como estaba, sino que mejor, regenerarlo. Se habla de la regeneración. Pero miren estos datos de que el producto global, el PBI global es mucho más alto. Entonces, lo que están tratando de hacer los emprendedores sociales, dentro de los cuales ahora me reconozco, están tratando de usar ese capital. Esas herramientas dicen que esto se mueve dentro del business to business, dentro de las ventas, dentro de los vínculos comerciales entre instituciones del sector privado. Entonces te invitan a moverte dentro del mercado tradicional, pero con prácticas sostenibles. Y eso es lo que creo que están viniendo a proponer las nuevas tendencias de las nuevas economías, donde podemos profundizar. Esto, ¿por qué dicen? Porque dicen que hay empresas tan grandes como países, que algo claramente tenemos que revisar, pero básicamente esto es una tendencia global. Esta es una foto mía en Oxford, sentado entre emprendedores. Yo creo que me llevan a todo el mundo, a China, el Foro Económico, a Oxford, a las universidades, al call center básicamente de emprendedores sociales en Inglaterra, porque para mí no hay tantos, digamos, yo no creo que... creo que esta posibilidad se le tiene que dar a muchas más personas, y que recién ahora, por ejemplo, en las universidades que estoy dando clases, son optativas estas carreras, de ver el negocio de otra forma para tener un impacto social o ambiental. Por eso ahí se van poniendo las etiquetas que Pablo me iba diciendo antes, creo que acá pueden ir pegando algunas. Y estos líderes globales ya piensan, ponerle como yo, o como las literaturas que leo de las nuevas economías, piensan de cómo pueden usar esas herramientas del mercado, pensar en las inversiones, pensar en el profit, pensar en el pricing, pensar en las estrategias de marketing para llegar a un fin social y ambiental, y somos varios, muchos trabajando en ambiente puntualmente, en restitución y conservación, otros están trabajando en temáticas de pobreza, y bueno, justamente las Naciones Unidas agrupan todas las necesidades más fuertes que tiene el mundo en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que son 17 grandes objetivos, y a su vez tienen por dentro más de cientos de metas que hay que cumplir. En el caso de Agua Segura se compromete con el objetivo número 6, que es acceso a agua y saneamiento, y dentro de ese objetivo hay una meta puntual, que es que para el 2030 las poblaciones tengan acceso a agua segura. Y eso es una tendencia global. Muchos lo llaman de triple impacto o triple bottom line, como se dice. Lo dijo John Elkington hace ya unos años. Hace poco volvió a elevar la voz y dijo: me parece que me equivoqué, nos quedamos cortos con pensar en social, ambiental y económico, está el sociopolítico, y hay varios de cientos más.
justo antes de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, se plantea Michael Porter y te dice que hay que crear valor sostenible y que no hay que tener un pedacito del presupuesto de las compañías destinados a la filantropía o a la responsabilidad social empresaria. No digo que eso esté mal, sino que dice que hay un viaje en el que los mismos líderes de la compañía y las decisiones que toma la compañía tienen que estar enmarcados sobre una sostenibilidad social y medioambiental, y entonces las grandes estrategias de las grandes compañías, tiempo al tiempo, salió por ejemplo una publicación de Fortune 500, como las 500 empresas más fuertes del mundo, la mitad está teniendo estas tendencias, la mitad todavía no, de esas grandes compañías, están alineando la forma en la que buscan generar la satisfacción de sus shareholders, de sus accionistas de alguna forma, a cambiar esa palabra de shareholder y cambiarla por stakeholder, que es actor. Actor que puede ser el medio ambiente, la sociedad, los inversores, sí, los clientes, los proveedores, y bueno, las cadenas de valor pasan a ser realmente cadenas de valor y se empieza a ordenar la forma de producir de manera sostenible en nuestro planeta de alguna forma. Y para terminar, bueno, este fue el viaje del médico joven, curioso, que se metió un poco en el tema del agua, de repente entendió que la sociedad lo necesitaba de una manera muy fuerte, pasé al medio ambiente, entiendo que hay una fuerza muy grande en el mercado para darle solución a eso. Proyecto Agua Segura, a partir de la comercialización de distintos programas, logró entrar en la cadena de valor de las grandes empresas y dar soluciones a las poblaciones más vulnerables, buscando generar mayor rentabilidad o fortalecimiento de las estructuras que ya tenían esas grandes empresas o pequeñas empresas. Hemos trabajado con diversos que pueden ser entendidos como clientes o aliados, y creo que esa es una forma, y para terminar, de cómo se buscan nuevas respuestas a problemas que ya son más viejos. Me gusta esa frase, pero eso termino acá como para abrir a las preguntas, porque humildemente ese fue mi recorrido, todavía lo estoy buscando de hacia dónde ir y de dónde vengo. Entonces me cuesta mucho a veces ver por dónde empieza mi historia, porque fue una secuencia de hacer sin parar, tratando de dar el máximo para la sociedad y el medio ambiente, con las mejores herramientas que he encontrado a disposición. No inventé nada, fui escuchando de grandes y sigo escuchando de grandes mentores que me acompañan, por suerte, día a día. Y he escuchado y preguntado mucho, creo que eso y ahora de mis alumnos, que eso es muy mágico. Pero bueno, concluyo ahí, espero no haberme pasado, y te agradezco, Pablo, por el espacio, y espero haber cumplido con las expectativas. Perfecto, estamos en línea, absolutamente. Vamos con un picadito inicial. Les recuerdo que pueden mandar preguntas a experiencias@tejidourbano.net. Por ahí en un par de diapositivas creo que mostraste filtros, ¿no? Y en general, esos filtros relacionados a un contexto rural. Y rural, podemos decir, apartado, monte chaqueño y geografías por el estilo. Contame un poquito de ese inicio, porque me parece que tuvo mucho que ver en los inicios tuyos con los filtros. Básicamente, lo primero que vi fue esa foto en Google. Me pongo en contacto con esta empresa social, que ya lo decía en su misión y visión en la página web, que básicamente producían tecnología para solucionar problemas de salud pública. Habían empezado con tecnologías como unas redes para eliminar la principal causa de muerte en poblaciones de África, que era la malaria, y esas redes lograban que el mosquito no pique a la noche y no transmita el parásito de la malaria. A la noche, eso pasaba con la misma tecnología, se podía usar para el agua, porque se logró filtrar el gusano de Guinea, que es un parásito. Lo único que hicieron fue un tubito como si fuese un mosquitero, que logró que tomen agua y no atraviese ese gusano el agua que tomaban, y erradicaron la enfermedad por el gusano de Guinea en cierta comunidad africana. A partir de ahí siguieron investigando y achicaron el agujerito hasta hacerlo nanotecnológico, permitieron que tenga 20 nanómetros, cosa que hasta el coronavirus del que estamos hablando es más grande que eso, entonces no logra pasar por el agua virus o bacterias o parásitos que generaban enfermedades,
y lo armaron dispositivos que funcionaban por fuerza de gravedad, así no tenían que depender de fuentes de energía. Esa tecnología de ultrafiltrado se usa a nivel industrial, pero lograron llevarlo a manejado por fuerza de gravedad a nivel domiciliario o institucional. Me pareció fascinante, aquí en Argentina nadie lo estaba trabajando y les escribí, estaban haciéndolo principalmente en África, y les escribí un mail a esta empresa social y les dije que estaba interesado en trabajarlo, que era médico, que era joven, hicimos una llamada, me dijeron que básicamente, ¿por qué si soy médico quiero emprender en un producto? Y yo les Estaban con dije, miedo de que no les pagues. probablemente, me pidieron un anticipo y para hacer como una primera importación, y la hice, conseguí la plata, armé un plan de negocios que también me lo pidieron ellos, así como la gente de la que eh, me hice de capital para poder dar esos primeros pasos, que fueron los famosos Friends, Family and Fools, le llaman, ¿viste? Como los más cercanos. Y traje una cantidad muy pequeña de dispositivos y me metí en el impenetrable chaqueño en un bus con misioneros que fueron en Pascuas, y yo me sumé, y fui en Pascuas también y recorrí casa por casa, pero muy enfocado. Bueno, estábamos como haciendo el rezo de Pascua, y bueno, vamos a otra casa. Yo dije, no, no terminé, quiero seguir viendo de dónde tomar agua, caminemos, y caminábamos y cargábamos el agua de tal lugar. Esos fueron mis primeros pasos. La tecnología yo no lo pude creer, pues lo había probado en mi casa, pero no pude creer lo impactante de qué fácil se usaba, qué rápido cambiaba el color del agua. Hicimos las pruebas con organismos públicos de la zona. Nada, espectacular, la verdad, pero al mismo tiempo que decía qué fantástica esta tecnología, todo lo que les dije, vienen los actores, los stakeholders del rubro del agua, que todavía no termino de entender dónde empieza y dónde termina el rubro del agua, porque había ONGs, había laboratorios, había empresas, había municipios, había de todo. Es más, mis proyectos generalmente está el Ministerio de Educación, de Medio Ambiente, de Salud, de Desarrollo Social, digo, todos estamos trabajando con el agua de repente. Todos me decían como que la tecnología era limitada, no por el filtro sino porque la sostenibilidad se da por los hábitos, por la educación, por soluciones a largo plazo. Fue por eso que empecé a enfocar, y tampoco me sentía cómodo ser un vendedor de filtros, claramente, ¿no? Cuando doy clases, justamente cuento esto y es gracioso. Pero bueno, básicamente eso fue mi cruce con la tecnología, así todo la admiro mucho. Las Naciones Unidas ya la han publicado en grandes reportes y se usa a nivel mundial, en gran escala. Más de 2.000 centros de Argentina tienen esta tecnología y la están utilizando, la hemos usado y probado por laboratorios incluso de Latinoamérica, pues estamos trabajando en Chile, en Uruguay, en Paraguay, en Colombia, haciendo re lindas cosas también, y todo, fue un caballito de batalla para los inicios esto, y todavía a veces lo es. Así que esa es mi conexión con lo tecnológico, me Nico, enseñó mucho. hasta ahí lo rural, que liga mucho con todas las imágenes que nos fuiste mostrando, pero Argentina tiene problemas graves de pobreza urbana. 92% de la población nuestra está viviendo en ciudades, está urbanizada. Si querés, donde cristaliza lo urbano con la pobreza es en las villas y asentamientos. En el año 2016 el RENAVAP nos muestra la cara de todo eso y nos dice que son 4.400 barrios populares, un nombre que podríamos decir que pretende santificar un poquito la pura y dura villa, pero... Y también nos dice que son 925.000 hogares los que viven en esos barrios. 60% aproximadamente, lo vi hace muy poco, de los barrios del AMBA, ahí estamos hablando del 57% del problema tienen acceso a redes de agua, más o menos segura, pero digamos no son de los que van a buscarlo al agua a través de una bomba, a través de un bombeador. Entonces podemos decir que hay agua, ¿no? Que no hay un problema de origen de agua. Pero el problema es que lo que llega es algo que puede estar limpia, o sea, puede tener un aspecto cristalino, mucho mejor que lo que vimos en tus fotos, pero probablemente desde el punto de vista microbiológico esté muy comprometido. ¿Estás
Es decir, tus fotos y de alguna forma, tu charla fue mucho o nos metió mucho en ese entorno rural. ¿Cómo estás viendo esto otro? Siempre lo hago así, es muy cierto. Y debe ser porque fue mi recorrido así. Lo urbano nos llamó la atención desde un principio, eh, y es muy impactante también el color del agua, que eso se ve más a nivel periurbano rural. Pero a nivel urbano hemos trabajado mucho, nos hemos encontrado con todo tipo de situaciones, porcentajes que estaban satisfechos en algunos barrios informales, y con herramientas que no terminaban de ser sanitarias, como por ejemplo camiones cisterna, que no siempre están limpios, y los bidones que después transportan hacia las casas el agua, las famosas conexiones informales, donde se ve con claridad en varios asentamientos cómo esa informalidad permite la filtración de ciertas aguas usadas o efluentes que no tienen su vía, entonces te queda básicamente la red informal, las cañerías, la manguera de agua segura, digamos, te queda dentro de un charco de agua contaminado y eso genera ciertas complicaciones muy grandes. Eso se ve muy fácil recorriendo cualquier pasillo de asentamiento informal, y al mismo tiempo, justamente las complicaciones que se ven en los hospitales antiparasitarios y demás, se trabaja mucho a nivel urbano, en los hospitales públicos principalmente. Así que hemos laburado mucho ahí. Es verdad que el foco principal de agua segura siempre tendió al pequeño productor rural disperso, y te cuento, creo por qué, y mucho es por una suerte de movimiento y tendencia del movimiento de estos proyectos hacia ahí, naturalmente por las grandes empresas, por los grandes gobiernos, porque se etiqueta como la comunidad más vulnerable del país Santa Victoria Este en Salta y demás. Así que eso tiene mucho que ver, y por la falta de soluciones que hay, que tener que caminar 5 horas para acceder a un vaso de agua, o en estos lugares que estamos trabajando, en pequeños barrios o grandes barrios de la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, tienen la posibilidad de comprar agua, por más de que no lo hagan, tienen ciertas soluciones alternativas, que en otros casos no se ven. Así todo otra de las cosas que no he mencionado es el servicio interrumpido, que genera una calidad de agua muy mala cuando se corta el servicio y después se vuelve a generar, se estanca el agua, se contamina y después vuelve a llegar a las casas. Hemos visto incluso la turbidez que les mostré de Chaqueña en la cava de San Isidro, para no ir muy lejos, y lo hemos visto con facilidad. Nico, Sí. te incorporo un detalle, si querés, más urbano, concretamente dentro de esta ciudad, que sabemos que tiene el 9% de la población viviendo en villas y asentamientos. El problema grave es, así como vos no tenés aguas, lisa y llanamente en el interior, en la ciudad vos tenés agua, pero no tenés presión, fruto del crecimiento desmedido de todos estos barrios. ¿Cómo resuelve el habitante medio, Lugano, que está en uno de estos barrios, su falta de agua? A través de las bombas, ¿no? Las bombas, de alguna forma, succionan en momentos particulares de la jornada, de donde hay presión o de donde hay algo de nivel de agua para llevarlo a la propia reserva. El problema es que, como los espacios públicos son tan exiguos, allí por donde pasa el caño o la manguera, andás a ver de qué calidad constructiva y en sus uniones, ahí muy pegadito va el caño de desagüe, ¿no? Que también tiene sus problemas de sus uniones. Una cosa es que vayan a la par y otra cosa es que vos tengas una presión negativa a través de una succión, trayendo líquido, y en esas juntas todo se junta con todo. Digo, ese es un hecho frecuente, que me parece que como algo crítico que tenemos dentro de esta pobreza, podríamos decir, urbana. También nos llega una pregunta de un lugar maravilloso, en la Patagonia, que le toca convivir con el agua
en desuso, o podríamos decir el agua ya usada, y que baja a través de los arroyos a un lago, ¿no? ¿Cómo estás viendo la preocupación local, y particularmente, si querés, en estos pueblos de la Patagonia, más precisamente me refiero a la Angostura, por el tratamiento de los efluentes? ¿Cómo estás viendo a los equipos técnicos locales o provinciales atendiendo este tipo de problemas? Mira, es importante decirte que es muy difícil para mí conocer el caso puntual por ejemplo, de la Angostura. Me parece una falta de respeto a los locales hablar yo desde acá, o por más que yo sea muy viajero. Algo similar se está viendo en Ushuaia, se le ha acercado bastante por ciertas represas hechas por los castores, por la sobrepoblación de castores, y se estancan las fuentes de agua, se contaminan con los mismos componentes orgánicos de los castores o del medio ambiente por ese estancamiento. Después nos ha pasado, digamos, ciertas industrias trabajando en determinado lugar de la Patagonia. Nuestro trabajo en la zona en la zona patagónica fue también muy diferente por los distintos climas que tiene nuestro país, pero eso sería el tema, el problema. Yendo a la solución, encuentro un común denominador en el mercado del agua. Eso es lo que voy a dar de mi punto de vista de por qué no logramos solucionar todo, y sí se logra solucionar en países europeos, por ejemplo, al margen de que tienen más años de venir trabajándolo, desde ciertos imperios que ya tenían sus acueductos, y nosotros acá tenemos que caminar miles de horas para llegar al agua. Creo que tienen organizada una economía del agua que nosotros acá no. Entonces, Agua Segura busca plantearse como una empresa en el medio de las tradicionales corporaciones de agua, que no hay, que se arman algunas cooperativas con limitaciones en inversión, con limitaciones a la hora de brindar el servicio, con capital limitado en general, con tal vez conocimiento técnico, lo que sea. Eso nos pasó en todo el país, que de repente tenés la planta de distribución, pero no están tratando el agua, entonces te distribuyen el agua del Bermejo o del Río Negro o lo que sea, y no lo están tratando. Y tampoco hay un apoyo, digamos, del sector público como para trabajarlo, pero no necesariamente por culpa del sector público. No quiero echar culpa, pero creo que no se termina de articular de una forma beneficiosa para ninguno de los actores. Hay capital disponible a nivel internacional con estos fondos de organismos multilaterales, y no terminamos de lograr presentar esos proyectos por razones políticas, administrativas, lo que sea. Entonces hay dinero, hay ganas, y están faltando esa unión de puntos. Entonces, este país es muy grande. Agua Segura son 20, 25 personas, y trabaja de hacer mucho por hacer. Hay un concepto en las nuevas economías de los competidores. Entonces, ¿qué creo que hace falta? Hacedores, doers, que entiendan estos modelos de negocios que pueden generar a partir del trabajo sobre el agua. Puede ser en la localidad que sea. En este caso nombraste a La Angostura, que yo ya he escuchado de primera mano también los problemas de los efluentes que me estás contando, o incluso los he visto, pero creo que hacen falta, déjame defender si puedo estos modelos de negocios. Hacen falta emprendedores, emprendedoras, hacedores, inversores. Hace falta articulación con el Estado, hace falta industria sostenible. Sé que no di una respuesta concreta porque no la tengo, pero sí veo que lo que hago tiene respuesta. O sea, cuando me propongo resolver algo, se ve una solución. Cuando se propone Agua Segura resolver algo. Entonces, yo quisiera usar las herramientas del mercado para eso. Y es lo que veo que está pasando en Europa, de donde acabo de volver hace unos meses, que tienen 100% de cobertura, casi 80% de reutilización del agua. O sea, no solo la tienen el acceso, sino que la vuelven a usar. Y la vuelven a usar para la agricultura, o la vuelven a usar para cosas más avanzadas aún que la agricultura. O sea, calidades de agua aún mejores que la que necesitan para el cultivo. Así que creo que tiene que ver con la gestión económica, ¿no? Me parece que va por ahí, Perfecto. más que técnica, porque tecnologías sobran. eh, pues, bueno, eso. Nico, te transmito lo que nos dice un asistente. Como sociólogo participé en varias campañas en el NEA por temas de saneamiento y o alimentación. Sería excelente lograr actividad común y en equipo
y no por compartimentos estancos con los que vi que se ejecutaban. ¿Estás viendo estos compartimentos estancos entre distintas reparticiones públicas? Sí, sí, lo vi y me llamó mucho la atención y me ha costado en muchos casos, lo que dije recién de la competencia, cuando yo me metí en el mercado del agua, vamos a decir mercado del agua, porque todavía no sé ni cómo se compone, porque fluye mucho, estaban estas ONGs, grandes, internacionales, pequeñas agrupaciones sociales, agrupaciones de vecinos, agrupaciones de gente de Rosario que trabajaba por el agua en tal lugar, gente a nivel nacional que trabajaba en paralelo con el otro ministerio que también trabajaba con el agua, como les dije, educación trabajando el agua por un lado, medio ambiente por el otro, desarrollo por el otro, y al mismo tiempo pasaba lo mismo en los municipios, que medio ambiente hacía una cosa, pero infraestructura hacía otra, y pasa lo mismo a nivel del sector privado, de que una gran empresa invierte por el agua de una comunidad y la otra también, pero no quieren hacer nada juntos, no, o incluso esos mismos fondos no se pueden compartir o comunicar. Y creo que esto es una de las es otro de los pilares de las nuevas economías, de empezar a trabajar en equipo. Y cuesta, con experiencia te habla un pibe de 31 años, que trató de traer fondos de empresas y que otras ONGs no quisieron saber nada con nosotros porque, por ejemplo, voy al dedo en la llaga, por ejemplo, porque éramos una estructura de empresa social, porque podemos llegar a estar etiquetados como capitalistas, por ejemplo, por más de que vayamos a agregar valor. Y hay veces que, bueno, no funciona cierta alianza y eso me parece bastante humano también, pero creo que hay una tendencia a esta falta de alineación entre los actores. Y me parece importante que haya varios y diversos. Como siempre lo que digo cuando doy una charla es que ojalá surjan varias competencias de lo que avancemos nosotros. ¿Cómo vamos a ser nosotros solos para hacer esto? Tiene que haber miles más. Tal cual. Tal cual. Vos sabés que de joven a mí me preocupaba, o me interesaba mucho por esto de los carritos de la costanera, me preguntaba, ¿cómo puede ser que hayan tantos? Se van a matar entre ellos. Y al final del día, ¿no? Es todo lo contrario. Se crea lo que llaman los gringos un clúster, ¿no? De actividad reconocible que ahuma media ciudad, al menos la zona costanera, y que produce que vaya multitud de gente todos los fines de semana. ¿Cómo estás viviendo, cómo te cayó como médico este tema de la pandemia? Te saco ahora del proyecto. Como médico, primero me acordé de la presentación que hice de coronavirus en el 2010, ponele. Y dije, mirá, que yo hice esta presentación y de repente Y fui un humano normal que estaba en España y no dije, coronavirus es una enfermedad totalmente autolimitada, un resfrío, es lo que me acordaba de las diapositivas que había preparado. No estaba al tanto del potencial y empezaban a verse casos en China cada vez mayores. Yo les decía a mis suegros que no se preocupen y de repente estábamos en Madrid trabajando con temas de estrés hídrico con agua segura y se vació la ciudad. Las calles eran zombies, éramos zombies caminando por la calle y el alcohol en gel estaba a 7 euros, para que se den una idea. Así que claramente nos subimos al avión, de casualidad también, el último día de vuelos, llegamos acá, nos encerramos un poco antes que todos los argentinos, porque veníamos de España y firmamos declaración jurada y qué sé yo. Y empecé a hablar con mis colegas médicos que estaban en el hospital, de cómo lo están viviendo, y, y me pasó de todo. Me pasó de todo. No, como mismo médico yo te voy a hablar lo que me pasó. No puedo creer que tengamos tantas visiones diferentes sobre algo o que seamos tan poco humildes. Digamos, desde grandes infectólogos argentinos diciendo va a haber 100 casos, padres de la infectología para mí, hasta líderes americanos de Estados Unidos diciendo cómo vamos a tomar esta decisión. ¿Qué te puedo decir? Soy un humano más, yo de mi casa trato de salir lo menos posible, y eso desde el lado de nosotros como personas, y desde el lado de agua segura, dije, es donde más vamos a tener que trabajar, donde trabajamos nosotros es donde más va a haber que trabajar. Y reordenamos todo hacia la higiene, que era uno de nuestros pilares más fuertes, todo hacia virtual, al punto que hicimos proyectos virtuales en Uruguay, acá en Argentina,
y mandamos la tecnología, los filtros, hicimos capacitaciones virtuales, nos agradecieron las mismas ONGs que no daban abasto con los distintos mensajitos y tutoriales que había que mandarle a la población para el lavado de manos y demás. Hicimos una red de trabajo muy fuerte, viramos, nos adaptamos, y por suerte estamos fuertes y tratando de darlo todo. Así que tuve un pilar muy humano, muy médico, que no termina de ponerse de acuerdo la sociedad, así como no terminan de entender el mercado del agua y qué es lo que hay que hacer, tampoco se terminan de poner de acuerdo con esto. Mi visión personal es que hay como le decían estos parásitos, los virus, les decimos parásitos de los médicos porque dependen de meterse en otra célula nuestra para poder ocuparse de multiplicarse. Entonces son unos parásitos virales que vienen acá a hablarnos y que nos están diciendo de todo, y que hay que tener cuidado y tratar de, nada, lo digo como vecino, ¿no? Pablo, ¿qué te voy a decir? No sé qué decirte, como nadie sabe qué decirnos y nos suben datos nada más de casos a las noticias, y hay que tener cuidado Muy bien. mientras. Nico, se acabó el tiempo. Te agradezco esta inversión que hiciste en nosotros y ojalá que todos tus proyectos maduren, ojalá que realmente podamos ver con mayor consideración el tratamiento de este recurso, que para nosotros, como dijiste, está regalado. La región es muy rica en agua, pero todo depende cómo uno usa esos recursos, ¿no? Uno puede ser pobre rodeado de abundancia también. Así que bueno, te agradezco la presencia, mucha suerte con lo que hagas. A todos les digo gracias también por su presencia. Nosotros la semana que viene vamos a colgar esta entrevista y esta conferencia en nuestro site, así que podrán distribuirlo entre quienes les parezcan. Esto es Experiencias de Tejido Urbano. Un abrazo a todos. Gracias, Nico, de vuelta.